Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz, un Por Israel en Voz que cierra este ciclo del año 2021. Hola, Shalom Israel. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, llegando a este cierre de etapa en Por Israel en Voz, otro cierre diferente. También abrimos uno nuevo con Rosh Hashanah, ahora con este diferente, pero con temas también interesantes, por supuesto. Comenzamos hablando de los 30 años que se han cumplido recientemente de la disolución de la antigua URSS, de la Unión Soviética. Sí, ustedes perdonarán, pero tengo mi manía de historiador. Sabemos que en 1917 se produce una revolución que lleva a la abdicación del zar en el Imperio Ruso, la asunción de un gobierno socialdemócrata encabezado por Kerensky, que es derrocado a su vez por un gobierno bolchevique encabezado por Lenin. Toda esa historia es conocida. Y se crea el germen de lo que sería la Unión Soviética. Todavía había estados independientes dentro del territorio. Así, por ejemplo, los estados bálticos, que a partir de 1918 fueron independientes. Algunos estados como Ucrania mantenía una semi-independencia, pero fueron absorbidos por la Unión Soviética, en especial los países bálticos. En 1939 son invadidos por las tropas soviéticas tras el pacto Molotov-Ribbentrop, el acuerdo firmado. En fin, todo eso es historia conocida. Pero ¿qué ocurre? Se forma un megaestado con una economía dirigida desde el centro, desde Moscú. Ese megaestado se va agrandando cada vez más, extiende su zona de influencia hacia Europa Oriental. Tras la Segunda Guerra ocupa países, los absorbe políticamente, ya que no a nivel gobierno. En fin, pero ¿qué pasa? Ese megaestado estaba sumergido en la burocracia, no había respuestas claras para el pueblo, las nacionalidades no habían olvidado su época de independencia, hasta que por fin se produce una reunión de la Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo el día 26 de diciembre de 1991 y proclama el fin de la Unión Soviética a partir de la ratificación del Tratado de Estados Independientes, o sea, Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Era algo inevitable, esa caída de la Unión Soviética era inevitable. Y así lo vio en un principio Yuri Andropov, que asumió como primer ministro, y después le pasó la posta a Yeltsin y a Gorbachev. Ellos, tras un intento de golpe de Estado encabezado por Vladimir Khrushchev, que era miembro de la KGB, la policía secreta, Gorbachev y Yeltsin se dieron cuenta que ya la Unión Soviética no podía más, no iba a ir más. El 8 de diciembre se reúnen los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, firmaron el Tratado de Belaveja, por el que disolvían la Unión Soviética y la reemplazaban por una forma de unión voluntaria conocida como la Unión de Estados Independientes. El 21 de diciembre, en Alma-Ata, Kazajistán,
los presidentes de 11 de las 15 repúblicas, salvo Georgia y los estados bálticos, ratificaron la creación de la Comunidad de Estados Independientes mediante la firma del Protocolo de Alma-Ata. Ante estos eventos, Gorbachov renunció a su cargo y el 25 de diciembre se proclama que va a dejar de existir la Unión Soviética y el 26 directamente el Soviet Supremo se disuelve. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Esto tuvo un impacto muy grande. Primeramente surgieron toda una serie de naciones independientes. En Asia surgieron Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En el Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. En el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. En Europa Oriental, Bielorrusia, Moldavia, Rusia y Ucrania. Pero no solamente surgieron esos estados, sino que surgieron los conflictos. Por ejemplo, uno que inclusive todavía persiste, Armenia y Azerbaiyán, por Nagorno-Karabaj. ¿Qué es este Nagorno-Karabaj? Es una zona armenia con habitantes, con una población armenia mayoritaria, que en la época de Stalin fue entregada a Azerbaiyán. Y claro, la mayoría armenia de esa región quiere unirse al Estado armenio. Otro problema que se le planteó a Rusia, y más ahora con Putin en el poder, es que en Ucrania están todos los arsenales nucleares de la ex Unión Soviética. Ucrania domina los puertos sobre el Mar Negro. ¿Qué hizo Putin? Se apodera, fomenta el movimiento independentista en Crimea y se apodera del lugar a través de ese movimiento. Putin ya dominó Georgia, o sea que tiene el pie puesto ya en el Cáucaso. Otro problema que se ha planteado es que los estados que dependían de la Unión Soviética en Europa Oriental, como Polonia, Hungría, la República Checoslovaca en ese momento, actualmente República Checa y República Eslovaca, Bulgaria, Rumania, países cuya economía estaba dominada por la Unión Soviética, se encontraron de pronto que tenían que manejar su propia economía. Y eso ha provocado conflictos, problemas económicos, problemas financieros. En la ex Yugoslavia, que también se disolvió, terminó en una guerra civil por las rivalidades entre los diversos grupos étnicos. Alemania, al caer Alemania Oriental, la Alemania comunista, al caer el muro de Berlín, Alemania Occidental se vio enfrentada a otra parte del país que se unía, que estaba sumergida en la miseria. Todo eso cambió. La caída de la URSS, de la Unión Soviética, terminó en un cambio total del mapa europeo. Terminó en un cambio total a nivel económico. Ya las economías de los países de Europa Oriental tuvieron que buscar una nueva salida, porque ya no era la economía dirigida desde Moscú, sino una economía independiente. Por eso muchos de esos países se unieron a la Unión Europea. En una palabra, la Unión Soviética en su momento sirvió para modernizar el país. Era un país atrasado en la época de los zares, pero una vez que ya el país estaba modernizado, ya no tenía razón de ser. Y cayó por su propia corrupción, por su propia burocracia y por su propio peso. Ahora todavía los países que la integraban tienen que encontrar su propio camino. Pero ¿qué pasa? Tenemos también a alguien como Putin, que está tratando de resucitar el imperio soviético, pero ya no a nivel comunista, sino al nivel del imperio de los zares.
Bueno, pues un camino que 30 años después hay que seguir recorriendo con dificultad, pero poco a poco se van restableciendo nuevos futuros para esos países que quedaron, como nos ha contado Israel Winnicki, tras esa disolución de la antigua Unión Soviética, ese 26 de diciembre ya de 1991. Terminamos ahora este Por Israel en Voz con una última reflexión para cerrar el ciclo del año 2021. No podemos decir que el año 2021 fue un año fácil. A los conflictos ya existentes se han sumado otros. Se ha sumado el tema de la pandemia, que se ha agudizado. Millones de refugiados todavía recorren el mundo buscando un lugar. Todavía en América Latina hay dictaduras que violan los derechos humanos, realizan simulacros de elecciones con un solo candidato y con los candidatos opositores encarcelados o exiliados. Continúa la guerra civil en Siria, continúan las persecuciones contra uigures, contra rohingyas, continúa el hambre, continúan los conflictos políticos. Yo pido, lo único que pido es que este 2022 sea un año en que la humanidad despierte, que abandone todas las posiciones violentas, que dedique todas sus energías no a la muerte sino a la vida, que dedique sus energías a terminar con el hambre, con la corrupción, con la violación de los derechos humanos, que de una vez por todas las Naciones Unidas sea un foro para defender a los más débiles y no un mercado político donde todos se venden al mejor postor. Pido, en definitiva, que tengamos un año de paz, prosperidad y unión entre todos los hombres. Feliz Año Nuevo para todos. Feliz Año Nuevo igualmente a ti, Israel, a los oyentes, y esperando que se cumplan esos deseos, les esperamos en un próximo programa, en una próxima edición de este Por Israel en Voz. Les recordamos la página web www.porisrael.org. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el año que viene, si Dios quiere.